por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, ¿qué tal amigos? Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Luis Emilio Rondón. Él es secretario general de Un Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti y al equipo del noticiero Venevisión por esta invitación. Hay muchísimo debate acerca del rol que deben tener en la actualidad los partidos políticos. Precisamente en el marco del aniversario de Acción Democrática, uno de los foros era ese, ver cuál debería ser el rol y la participación política que deberían tener los partidos hoy. A su juicio, ¿cuáles son los principales retos en este sentido, comprendiendo la situación política que vivimos? Los partidos son los mecanismos de transmisión de necesidades que tiene la población con los centros de toma de decisión. Naturalmente, estos partidos se organizan principalmente en función de bloques de pensamiento o de corrientes ideológicas. Los que están con la democracia social, que es el caso de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática con la socialdemocracia y otras organizaciones, los que están con el bloque social cristiano, es decir, donde está COPEI y algunas otras organizaciones de una orientación más clerical, y todas estas organizaciones venían formando parte del espectro político nacional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la pluralidad en el ejercicio de la actividad política, y para ello es indispensable, es necesario contar con partidos sanos, fuertes, que interpreten grupos sociales de opinión que reclaman atención a problemas básicos de la sociedad. Nosotros, primero, vamos a felicitar a Acción Democrática por cumplir 73 años, una organización pilar del desarrollo democrático venezolano, pero nosotros, dentro de la socialdemocracia, estamos presentando la plataforma de Un Nuevo Tiempo como una organización que tiene una profunda raíz social y una vocación federal. Estamos atentos a lo que fue el esquema de redistribución del poder en Venezuela, y creemos que sin gobernaciones, sin alcaldías, sin consejos comunales, sin distribución equitativa del poder, el centralismo y la vocación autoritaria del actual gobierno va a impedir que los recursos lleguen para resolver graves problemas de la sociedad. Desde esa corriente ideológica que tiene Un Nuevo Tiempo de ser un partido de centro-izquierda, ¿cuál piensa usted que son los principales retos que supone la conexión con toda la población? Bueno, ahorita tenemos graves problemas. Primero tenemos un problema de bloqueo. Ya el ministro Izarra habló hace un par de años de la hegemonía comunicacional que el gobierno pretende establecer en el país, donde solo ellos tengan la posibilidad de difundir su mensaje y el resto de la oposición, el resto de las organizaciones políticas estarían menguados en cuanto al acceso a esos centros de difusión. Nosotros planteamos que contra ese totalitarismo comunicacional, afortunadamente existen espacios como este, donde podemos nosotros venir a decir nuestras verdades, a reclamarle al gobierno el cumplimiento de su oferta básica y fundamental. Nosotros tenemos una diferencia radical con lo que fue o con lo que es la presentación del esquema económico de este gobierno. Nosotros no creemos en el totalitarismo económico. Nosotros creemos en lo que dice la Constitución, en la libre empresa, en la convivencia de la iniciativa privada con la ayuda gubernamental. Es indispensable para recuperar nuestro aparato económico que la gente empiece a producir desde los distintos rubros y nos volvamos nuevamente independientes en muchos de los factores de nuestra dieta, de nuestro funcionamiento económico que antes producíamos con satisfacción en Venezuela. Hoy, hasta petróleo liviano tenemos que exportar de otros países para cumplir con nuestras propias responsabilidades. A ese grado de deterioro ha llegado el aparato económico, lo que nos obliga a exigirle al gobierno una rectificación profunda de las políticas que permitan, de verdad, atender las necesidades de la gente, que ya no solo son necesidades económicas. Tenemos necesidades sociales como la atención a problemas tan severos como el de la seguridad o el de la inseguridad pública. Tenemos que atender problemas graves como el problema de la educación en Venezuela, que ahora apenas a días de comenzar el año escolar, las familias están en incertidumbre por la ausencia de los elementos básicos para que los niños vayan en condiciones decentes a una escuela pública y puedan ser formados con calidad como era en Venezuela hasta hace muy pocos años. En el marco de esas diferencias fundamentales que dice que tiene su organización política con el presidente de la República, Nicolás Maduro, el presidente ha sido enfático en señalar de que apenas ha comenzado el sacudón y que va a haber una transformación sustancial de todo el Estado.
¿Cuál piensa usted deberían ser las principales transformaciones que se deberían llevar a cabo en Venezuela para que se solvente la situación económica? Bueno, ese sacudón de Maduro quedó en una simple sopladita. Ahí la verdad es que lo que hubo fueron los enroques clásicos y pareciera que los nuevos ministros cubren el rol que hace muchos años cubrieron los músicos del Titanic cuando se produjo esa calamidad en la historia contemporánea. Nosotros reclamamos un gabinete que esté acorde con las exigencias de la sociedad venezolana, que no tengan hipotecada su conciencia a un proyecto político que ha hecho tanto daño a la economía nacional. Es indispensable cambiar el modelo. Este modelo rentista, este modelo que imita el funcionamiento de la economía cubana, ahora vamos a un sistema de racionamiento con sistemas biométricos o con libretas de racionamiento electrónica, que no es otra cosa que tú y yo no podamos comprar, sino lo que el gobierno indica, en los sitios que indica, las horas que indica y cuando él quiere. Esa restricción en la oferta es tan severa para una sociedad abierta, como siempre fue la sociedad venezolana, que nos obliga a inducir al gobierno a que evite esos mecanismos de control que tanto daño nos hacen. A propósito de esos mecanismos, hay un estudio reciente de Interlaces que dice que el 52% de los venezolanos estarían de acuerdo con la implementación del denominado captahuellas. ¿Usted cree que con esa resistencia del 48% que está en contra, el gobierno debería ejecutar esta medida? Bueno, para empezar, yo no creo en los números de Interlace, pero basta preguntarle a cualquier persona. Ahorita, todos los que nos están viendo, le podemos preguntar, ¿usted está de acuerdo con que para comprar medicina, para comprar alimentos, tenga que pasar una huella con el propósito de que le digan cuántos litros de leche puede usted comprar para su familia o cuántas otras mercancías que consume la familia habitualmente? Yo estoy seguro que la gente está en total desacuerdo con ello, porque no es el contrabando, eso no es sino la consecuencia del mal modelo económico, el bachaqueo, que ahora acusan a los guayú de que en Ciudad Bolívar no hay pasta dental porque se la llevan para Colombia por el Zulia. Todos sabemos que eso es falso. La causa real de esa escasez que vivimos nosotros es el hecho de haber asfixiado el aparato económico. Ni una sola de las empresas expropiadas por el presidente Chávez y luego por Maduro en su modelo económico fracasado da hoy dividendos a nuestro país. Ni siquiera la industria petrolera, ni la industria del hierro, la industria pesada venezolana, mucho menos todo el sistema de protección de nuestra economía que asfixió este gobierno. Es indispensable recuperar la capacidad productiva del venezolano. Es lamentable ver hoy en los aeropuertos colas de muchachos que fueron graduados en nuestra universidad buscando un avión para donde sea, con tal de ir a tener un futuro, a tener una opción que este gobierno se los niega y que esta sociedad no se los permite. En consecuencia, nosotros tenemos que regresar a la Venezuela productiva que siempre fuimos, donde se reconozca el mérito, la formación, el profesionalismo, el talento. Sin eso no habrá país. Y este país es tan bendecido por la naturaleza que no se merece tener un gobierno como el que tenemos. En el marco de esa realidad que usted describe, ¿cuáles son las propuestas, cuáles son las expectativas que existen en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática? La Mesa de la Unidad Democrática, como bien lo sabes, es una mesa de partidos. Ahí nos reunimos un grupo de organizaciones con un propósito básico: darle a Venezuela un cambio político estable, en democracia, sin violencia, sino con el convencimiento progresivo a la gente de la necesidad que tenemos de cambiar el modelo. Es cierto que Chávez vendió un espejismo. Es cierto que la gente de buena fe creyó en su modelo. Basta ver hoy qué pasa, cómo sufre un motorizado para conseguir un repuesto o un caucho, cómo sufre un taxista para cambiarle el aceite a su carro, cómo sufre una ama de casa para limpiar su casa porque no hay productos de aseo y de mantenimiento, cómo sufrimos todos que tenemos que estar recogidos en nuestras casas porque si salimos a la calle podemos ser víctimas del AMPA, nos roban o nos matan. Todo esto indica que esta situación de caos hay que ponerle coto, y ese es el planteamiento fundamental de la Mesa de la Unidad: producir un cambio político en paz, en democracia, entendiendo que lo importante es un gobierno de unidad nacional, donde no excluyamos ni siquiera a los rojos, que tanto derecho tienen a vivir en este país como nosotros, sino que excluyamos el modelo
y que todos juntos construyamos la Venezuela que necesitamos. De cara a las parlamentarias, ¿cuáles son las expectativas? Hasta ahora, ¿cuál es el planteamiento que lleva un nuevo tiempo, comprendiendo la importante participación política que tuvieron en las elecciones parlamentarias pasadas, donde fueron el segundo partido más votado, siguiendo al Partido Socialista Unido de Venezuela? Sí, nosotros estamos muy optimistas en cuanto a las elecciones. Debemos recordar que en el año 2010 sacamos el 52% de los votos, pero no nos dio para la mayoría por la forma como se distribuye eso. Así que pensamos obtener en esta oportunidad una mayoría contundente, definitiva, para que desde el Parlamento se inicien los cambios necesarios de reversión del modelo dramáticamente pésimo que se ha impuesto en Venezuela. En un nuevo tiempo seguimos militando en la unidad. Creemos que todos juntos somos necesarios para construir esa oferta electoral que permita que la Asamblea Nacional sea una opción del inicio del cambio político y democrático en nuestro país. Bueno, le damos las gracias a Luis Emilio Rondón, él es secretario general de Un Nuevo Tiempo, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Sigan con más de Noticiero Venevisión.